hablando hace nada, hace unos segundos, sobre esas manifestaciones que se están generando, digamos, de descontento, porque eso es, casi como las de los famosos protestantes de los paseos dominicales. Sí, y este domingo pasado hubo una manifestación que no era tan chiquita. Entonces me comentabas tú que la semana pasada habían pedido la renuncia del presidente. Yo no me acordaba de eso, pero sí, claro que eso no es tramitable. No, pero es que además pedir la renuncia es tan soso, digámoslo así, Sí. porque no existe La figura constitucional ni la figura en la legislación ordinaria de Costa Rica que diga que se le puede pedir la renuncia. Obviamente alguien puede decirle, mire, señor presidente, renuncie porque me parece que usted no está funcionando. La renuncia al final de cuentas es un acto personal de cualquier persona que tenga un cargo de trabajo público que ya no quiera seguir en él. Incluso en el siglo XIX hubo presidentes y jefes de Estado que renunciaron al puesto. Hay un incidente, ahora corregime si no estoy en lo cierto. Hubo un presidente, un jefe de Estado. ¿Aquí en Costa Rica? Sí. Ajá. Que renunció y se fue para Tres Ríos, donde tenía su finca, y lo mandaron a traer. Lo mandaron a traer, lo obligaron. Pero él renunció por la ley aquella que tenía que... Bueno, lo obligaron, por lo que fuera, pero digamos, lo obligaron a quedarse. Lo obligaron a quedarse. Pero igual, en el Código Electoral es muy interesante cuando los partidos inscriben oficialmente sus candidatos a puestos de elección. Ninguno de esos candidatos puede renunciar en el momento en que ya está postulado. Tienen que aguantarse a la fuerza ahí. Y establece claramente que en el caso del presidente, si tiene que ir a la segunda vuelta, tampoco puede renunciar, que fue lo que le pasó a don Johnny Araya, que a huevo tuvo que quedarse. Sí, claro. No le quedó más. Que tenía muy malos abogados alrededor de él. Esa era la ley de la ambulancia. Por eso fue que renunció su el presidente sí puede ser destituido, que es una cosa interesante. Si comete un delito, se informa a la Corte para que la Corte haga el expediente respectivo. La Corte entonces manda, por ser un miembro del Supremo Poder, la información a la Asamblea Legislativa para que ahí se haga el antejuicio y ahí dicen si sí o si no. Si dicen que sí, entonces lo devuelven a la Corte para que lo sometan a proceso, ¿verdad? Ahí puede ser. O si se vuelve loco, que don Luis Guillermo no tiene nada de eso todavía. ¿Todavía? No, porque como gobierna, de pronto se vuelve... pero no está en un estado de locura, ni mucho menos. La reacción... O por incapacidad física. Claro. Que podría ser destituido. Pero son los únicos casos. No hay otra forma. Por supuesto que la única destitución de masas es así al estilo Guatemala. Corrupción total, y entonces la gente se tira a la calle y lo obligan. O una crisis de gobierno de una naturaleza tal que también popularmente haya un movimiento, pero tal como lo están pidiendo. Aquí popularmente trabajan en letreros en las calles. Acordate que cuando Carazo ponía 1 año más y jamás. Bueno, por todos lados ponía. Pero eso es la protesta contra un presidente por una razón o por otra. Eso ocurrirá siempre. Sí, siempre. Ahora, lo que yo usaría la palabra destituir, vamos a ver, en caso de incapacidad física, yo usaría la expresión sustituir, porque justamente para eso hay 2 vicepresidentes vamos a ver, en caso de incapacidad física definitiva, digamos, la Asamblea Legislativa escoge a uno. Destituye y convoca al que le sigue en rango. Es así. Sí, así es. No escoge a uno. El primero y segundo, eso funciona. Claro. Así es como funciona, el primero y el segundo. Bueno. ¿Dónde está eso? No me acuerdo. En la Constitución. En la Constitución. Están nombrados 1 y 2. Sí, yo sé. Pero no recuerdo lo del procedimiento. Es que es en el orden. Bueno, supongamos que muere en funciones. Solo que cuando el presidente de la República sale en ejercicio de su cargo y tiene los 2 vicepresidentes,
creo que fue con Oduber que empezó a estilizarse la forma de poner en ejercicio de la presidencia al segundo en lugar del primero Sí. y alternar. Sí, sí. Digamos, para que tuviera, digamos, el caché, para decirlo así, de que por lo menos ejercía la presidencia de la República y firmara algún decretillo ahí en la Gaceta para que apareciera ahí como presidente en ejercicio el segundo. Entonces ya se estilizó el mecanismo. No, pero yo... La pregunta, perdón, Fernando, sería al revés en esta circunstancia. Un presidente de la República sale del país en ejercicio, ¿verdad? Nombra, en este caso, al segundo vicepresidente para que lo sustituya durante los días que va a estar ausente. Si ese presidente se muere en el ejercicio afuera ¿Qué pasa? y está el segundo a cargo de gobierno, Eso es. esa sería la pregunta interesante. Si ese se prorroga automáticamente o entra el Porque sigue mecanismo ausente, constitucional. sigue ausente, claro. Sigue ausente. O entra ahí la parte ya interpretativa jurídica del tribunal y de quien sea a decir que no, que le corresponde al primero y no al segundo. Pero sí, pero sigue ausente. No, de Entonces verdad, se mantiene en el poder, además ya delegado totalmente. Sí, pero Acuérdense. mejor que se muera dentro del país porque todo esté en orden. No, pero hay una parte histórica interesante y muy reciente. Don Pepe salió del país sin permiso de la Asamblea. A Miami. Ok. Bien, Y entonces Ah, el de Word, digo que iba- Oduber, que era presidente de la Asamblea, ahí se presentó que había que destituirlo y todo un Es alboroto. que violó la Constitución en ese Claro, momento porque claro. tenía que pedir permiso. Claro. Entonces, no, por él después digo que él había pedido permiso, que no había esperado por la respuesta. Eso fue lo que dijo Pepe. Pero entonces, cuando avisan que llegaba Figueres, Daniel y un grupo de diputados muy seriamente llegaron al aeropuerto a reprenderlo. Y entonces baja la escalerilla como señor presidente, ¿usted qué andaba haciendo en Miami? Andaba viendo a Mickey Mouse. Eso fue lo que dijo. Sí. Andaba viendo a Mickey Mouse. No, pero eso Pero usted no le pidió permiso. Sí, le pedí permiso a la Asamblea. Lo que pasa es que me fui antes de que me lo dieran. Y se acabó. No, una reforma después muy importante constitucional porque era evidente que el mundo había cambiado y que los tiempos y todo, Claro, y que no había presidente que estuviera huyendo del país. Es decir, Claro. Y que entonces se estableció ahora un requisito de que el presidente nada más comunica a la Asamblea Legislativa sí. que va a salir y a quien deja a cargo, para no someterse a la posibilidad de que la Asamblea le rechace. Bueno, y hay una comunicación permanente ahora, ¿no? ¿De quién? Del presidente. ¿Con quién? De que va a salir. Más bien avisa cuando va a llegar. Exactamente, a eso me refería. Le encanta. Le encanta a la gente, porque como el lema aquel del AXA. Sí. Sí, bueno, no, yo tenía, no sé por qué razón, yo tenía la confusión con respecto a si, de todas maneras, la Asamblea Legislativa no tenía que, para un caso de ausencia permanente, ya de muerte o, por ejemplo, no tenía que escoger entre los dos vicepresidentes. No, Es una es confusión. igual que como se sustituyen Eso los me pasa diputados. por desmemoriado. ¿Cómo es que se llama? Solo aquí es interesante, por ejemplo, en el caso de la lista de diputados que aparecen siempre allí al pie de la lista, unos diputados suplentes. Bueno, sí, es cierto. Esos diputados suplentes suceden al propietario cuando en el periodo electoral alguno de ellos fallece. No después. Cuando ya están electos, entonces empiezan a ascender en el orden en que están nominados. Si sale uno de ellos que electo, entonces le sigue el siguiente de la lista. Ya entendí. Pero si es en la campaña electoral, entonces el suplente 1 sustituye al muerto. ¿Cómo se llamaba la figura aquella jurídica que es prácticamente... no era ausencia, ¿cómo es? Cuando alguien simplemente desaparece y no aparece, entonces hay una figura jurídica muy interesante, que es como muerte, pero no es muerte. Sí, ¿cómo Sí, ahorita nos acordamos. Sí, es que estaba tratando de acordarme, porque es una forma, ¿verdad? Pero- Si desaparece. No, pero el problema es que esa figura dura 10 años. 10 años, Sí, exactamente. Hay que pasar 10 años desaparecido. Sí, exactamente, sí. Claro, para que entonces lo Ausencia.
para que lo puedan a uno Así se llama, declarar ausencia, muerto. Muerto. Sí, Pero digo, se llama ausencia, sí, así se Es llama. ausencia. No, Sí, bueno, No, no. pues, Ya ni me acuerdo. ahorita nos acordamos, es que Sí, sí. casi no suceden esos casos en Costa Rica. Bueno, ha sucedido en caso de materia penal, ¿verdad? Hay 2 casos que yo Bueno, pero se conozco. van 10 años y regresan tranquilos, porque Sí. vence la pena en Costa Sí, Rica. ya, claro, no hay nada que hacer. Sí, claro. 10 años. 10 años. Sí. Es número mágico, ¿eh? Sí, 10. Mágico por magia o por, Bueno, o por la magia. Eso cuando son condenados y se van. Sí, sí, ¿verdad? sí, Porque claro, Otros claro. pueden no estar condenados y también se van 10 años. No, hay casos en que han vuelto 10 años después y por homicidio, ¿verdad? Yo conozco. Homicidio, conozco. estafas y un montón de cosas. Sí, sí, sí. por Sí, no supuesto. digo, pero lo grave de que es un homicidio. Pero ahí el regreso de esas personas tiene que ser constatado judicialmente, es decir, los abogados a los cuales ellos están Sí, vinculados claro. tienen que sacar la certificación del registro judicial de que ya vencieron las cosas. Yo conocí un caso de una persona que no le avisaron de eso, cayó aquí Y lo agarraron. y lo agarraron porque le faltaban pocos días. Ah, era de la Guásima de la Y Juela. era, Sí. y era porque no le habían certificado adecuadamente el periodo de vencimiento Y de la pena. después él quería que buscaran al abogado para matarlo. Si No, hubiera no, estado en yo sí. esta época de sicario le hubiera sido fácil. ¿Ah? Yo conocí un Yo caso creo que de sí. una persona muy conocida que había matado a la esposa. Fue condenado por homicidio calificado y volvió como 12 años después. Ya anduvo y pasó, como decía. Yo no anduve ni pasó por ahí. Decía. Sí, como siempre, ¿verdad? Dependiendo Ahora es de... más difícil, ¿verdad? Ah, Ahora es más difícil huir de esa forma. me Sí, parece a mí, sí, claro, claro. Por los Sí, porque mecanismos hasta migratorios. No, y la misma la sociedad policía es internacional, en mucho fin, más ahí dura, sí. los tratados de extradición que hay ahora. Excepto Brasil, que sigue siendo todavía como un nido de un reducto sí. ¿Será? para la gente que quiera irse para allá. no sé. No en relación con eso, pero digamos, de la misma naturaleza. ¿Será la misma naturaleza? No, no es. El caso vamos a ver, el caso que ocurrió recientemente de un notario que casó a 2 mujeres sabiendo que eran mujeres. Aparte de que eso sea adecuado o bien hecho, lo que sea, ahí está la circunstancia de que por lo pronto es ilegal hacer eso. Claro. Pero ese no es el punto que yo quería suscitar aquí, sino otro que otras personas han sacado a cuento. En el registro civil, ¿por qué son tan cínicos como para salir inmediatamente a poner en el tapete la ilegalidad de eso? Y en cambio, pobres mujeres que las han casado con extranjeros sin que sepan, tardan 7 o más años en que les aclaren la situación. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahí se ve que hay una especie de resabio, maledicente, no sé, es decir, repugna que haya ocurrido así. No porque no sea cierto que es ilegal lo que hizo este notario, pero esos casos de que 7 años las personas sufren la incomodidad y a veces grave claro. de que las tienen casadas con alguien que ni siquiera conocieron. Sí, así es. Existía en la práctica notarial, Álvaro tal vez se acuerda, una figurilla que se llamaba el matrimonio por contrato. Ajá, ¿Cierto? Claro. El matrimonio por contrato consistía en que se casaban hombre y mujer, obviamente, ¿verdad? Y cuando alguno de ellos tenía algún impedimento, es decir, que estaba casado, separado o lo que fuera, entonces no podía casarse legalmente. Entonces hacían toda la formalidad en la escritura notarial diciendo que fulano y fulana acuerdan de acuerdo a los artículos tales y tales de la Sí, yo Constitución, recuerdo, sí. hacer una convivencia. Era un matrimonio por poder. Porque no es bueno, por es que poder, existe. por contrato. No, el poder Porque es absoluto. se establecía ahí porque uno de los contrayentes
tiene un impedimento Sí, claro. en este momento que una vez que lo supere, etcétera, ¡pum! Se arreglarán ante el registro. Y eso servía, ¿verdad?, para, digamos, presentar públicamente a esa pareja como una pareja que estaba ya, digamos, legalmente casada, no debidamente casada ante el registro, pero daba el argumento. En este caso, el abogado Castillo, que casa a estas dos mujeres, sabiendo que son mujeres, solo que una de ellas está inscrita como varón, porque ese es el defecto que hay. Claro. Sí. Entonces él se ríe, él se burla realmente, diciendo, no, yo casé un hombre y una mujer porque así está en los papeles. Pero eran dos mujeres, está claro, ¿verdad? Él lo que debió haber hecho era haber hecho una fórmula parecida, diciendo que casa a fulana y a fulana, ¿verdad? La primera conocida como varón, ¿verdad? Y que en su momento, cuando se corrijan las cosas legales para su debida inscripción, lo hará. Y entonces salva. En este momento más bien lo han amenazado al Sí, abogado pero no sé por la Notaría Nacional de que le pueden suspender el ejercicio notarial por 10 años por haber hecho violación expresa de una ley legalmente. Primero, él tiene la aclaración tiene dos facetas. Él dice, yo casé un hombre y una mujer, porque así está en los papeles. Pero acto seguido dice, es que este país está atrasado en todo, porque los derechos humanos y tal y cual, claro, justificando que una puede ser mujer aparente, pero que es un hombre. Es decir, esa explicación que da, porque él es presidente de uno de los grupos. De uno de los grupos estos, ¿verdad? Entonces, no sé, es complejo el asunto, ¿verdad? Yo no iría más lejos que decir que si la ley vigente no permite el matrimonio entre de dos dos mujeres, sexo, entonces él, como notario, debe respetarla, sobre todo si él sabía que era mujer. Claro que sabía. Ese es el punto, lo demás es una discusión aparte. Pero lo que sí estoy de acuerdo es con la gente que en la red ha protestado por la celeridad con que el registro civil sale aquí a actuar, y en los casos incluso presentan el de varias mujeres que están en esa situación y que llevan años. Hay una que lleva 7 años esperando que le resuelvan. Yo siento que él trató de poner una pica en Flandes, es decir, de anticiparse a la situación costarricense de que no se ha logrado todavía aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que hay un movimiento y ellos lo están promoviendo, aún en la Asamblea Legislativa. Me parece que él lo que ha tratado es de forzar un poquito esa discusión, no sé. La verdad no lo sé. No recuerdo bien, es que ahorita no recuerdo de memoria, como dice la Constitución, la figura del matrimonio, pero creo que la figura del matrimonio estaba definida como la figura entre dos personas. Y el Código Civil es el que regulaba. Y después todavía el Código de Familia. El Código de Familia regulaba más específicamente, y la Sala confirmó después eso. Pero si estoy equivocado, pues corrijo después. Pero si no estoy equivocado, si la figura del matrimonio era entre dos personas, bastaba que uno se casara de acuerdo al artículo de la Constitución y no de acuerdo al artículo del capítulo de matrimonio del Código de Familia. Pero entonces ahí uno le pone encima la Constitución al Código. Acordate que en nuestras leyes habla de que el matrimonio es para la procreación y el mutuo auxilio. Es que la procreación no tiene que decir que tiene que uno que embarazar, uno puede procrear adoptando. ¿Por qué existe la adopción? Sí, pero eso no es para las familias. Procrear es... hay una... No, es diferente, perdón. No estamos de acuerdo, pero hay muchas formas de procrear ahora. No, pues sí. Sí, claro. Incluso está en debate la puesta en práctica de la fecundación in vitro. Pero es que, se puede. Sí, claro que se puede. Sí, bueno, eso es otro, el enanito de otro cuento. El punto aquí es... Esos son otros 100 Pero pesos. no, ahora me dejó en duda tu duda, porque si la Constitución habla de persona, sí, claro, entonces ahí sí que podríamos cambiar de opinión
Sí, claro. En ese caso. Pues yo recuerdo que en un evento en el año 2002, en el Hotel Balmoral, donde estábamos los candidatos presidenciales con la comunidad gay reunidos, yo les hice esa observación, de que para qué tanta laraca si ellos podían acudir a esa formalidad legal para casarse sin ir al código, nada más. Por cierto, en esa ocasión, Abel Pacheco, que era candidato a la presidencial, llegó con un asesor en asuntos lésbicos, de homosexualidad, que después se le murió, pero digamos, estaba ahí a su asesor. Sí, sí. No se llamaba Iván, ¿va? No. Igual se llamaba. Pero bueno, no. Y Abel dijo, denme ustedes a mí la solución legal y yo la aplico. Bueno. Así les propuso. Y se retiró del acto y entonces quiso dejar en sustituto a esa persona. Y que no se le aceptó que lo dejara, pero de todas maneras propuso que le hicieran una oferta de cómo modificar las cosas o cómo proceder. Y nunca hubo una propuesta formal a ese gobierno, de ese grupo, diciendo cómo resolver el problema. Sí. De manera que se quedaron ahí. Es la fuerza de los acontecimientos internacionales que ha ido imponiendo un reconocimiento de esa naturaleza. Sí. Bueno, entonces, no, ahora queda en duda, ya ahora... Pero yo voy a revisar la Constitución. Vamos a ir nosotros a y que la lean y la revisen quienes nos están viendo. Decía Roberto Fernández que lo que no cabe duda es que el matrimonio es el enemigo natural del patrimonio.